7 de la mañana con 16 minutos hacemos un contacto de manera virtual con el analista económico Walter Spurrier para conversar sobre la aprobación que ha brindado el FMI a las políticas implementadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa en materia económica. Naturalmente, muy buenos días, analista. Gracias por acompañarnos en Noticias 7. Ecuador alcanzó ya un nuevo acuerdo de nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional tras una segunda revisión del programa SAF, es decir, del servicio ampliado del fondo. ¿Qué es lo que significa o esto refleja realmente para nuestro país? Bueno, esto lo que refleja, en primer lugar, que el Fondo Monetario está satisfecho con los ajustes que ha hecho el gobierno de Daniel Noboa a la economía, cumpliendo con los compromisos que tiene en la carta de intención. Entonces, eso significa, en un primer paso, que continúa el programa, o sea, que hay una serie de desembolsos que están programados en un total de 4.000 millones. Ese es el primer paso. El segundo paso es que el Ecuador aparentemente le ha dicho al Fondo Monetario: yo ahora que tengo mayoría legislativa, estructurales en las que varios gobiernos se han comprometido y no han podido cumplir, yo sí los puedo cumplir. Pero si yo tengo que hacer reformas estructurales y además tengo que hacer frente a una crisis en la deuda, porque tengo dificultades en pagar la deuda, la cosa se me va a hacer muy difícil. Auménteme el programa para yo tener más crédito disponible. Y el Fondo Monetario le ha dicho: sí, yo estoy dispuesto a prestarle $1.000 millones más, y de esa manera usted va a tener un poquito de desahogo al hacer las medidas tanto de ajuste fiscal como las reformas estructurales. La información que nos da a estas alturas el Fondo Monetario y que nos da el gobierno no nos permite saber exactamente cuáles son esas reformas, excepto que hay un ángulo de ingresos fiscales, entre esos las últimas medidas que ha tomado el gobierno. Este año el gobierno ha tomado medidas entre el aumento del ISD, la tarifa minera, el alza eléctrica y el alza del diésel a las atuneras, aproximadamente $900 millones anuales. No todo para este año, sino para un año a partir de ahora en adelante. Entonces, en ese sentido, eso significa un cierto desahogo al agobiante situación fiscal que tenemos, y pienso yo que es una buena noticia. Quizás no sea tan buena para los contribuyentes porque eso indica que sí van a subir los impuestos. Justamente este nuevo compromiso de desembolso de $1.000 millones para el Ecuador, ¿en qué sectores deberían estar invertidos? ¿Cuál sería la mejor vía para que sean utilizados estos $1.000 millones? Bueno, realmente no es que va a haber $1.000 millones para decir: y ahora que tengo esta plata, ¿qué voy a hacer? El asunto es: no tengo plata, ¿qué puedo hacer para pagar lo que ya está comprometido? Estos $1.000 millones me van a ayudar a hacer eso. En otras palabras, hay atrasos, por ejemplo. Hay atrasos que el gobierno ya reconoce que tiene que pagarle tanto a contratistas, tanto a municipios, tantos a consejos provinciales, y no tiene cómo hacerlo. Y entonces se atrasa. Entonces eso es la diferencia entre lo que el gobierno reconoce que tiene que pagar y que no puede cumplir. Eso es lo que se considera atrasos, formalmente atrasos. Y esos atrasos, la última vez que vi, estaban como en $1.350 millones. Pueden haber subido en los últimos días. Estos $1.000 millones va a permitir reducir los atrasos. En el momento en que se reducen los atrasos, esa plata entra al sistema, circula un poco más. Las empresas, municipios, consejos provinciales que reciben el dinero pueden ejecutar obras, pagar a sus empleados, etcétera, y eso ayuda a mover a la economía. Pero no es dinero que sirve para decir: ahora voy a aumentar tal gasto. No, los gastos ya son más allá de lo que puede pagar el gobierno. Esto es para pagar los gastos ya existentes. El gobierno ha dicho a través del Ministerio de Finanzas que propone una ambiciosa agenda de reformas. ¿Cuáles deberían ser, economista? Bueno, el punto central que hay, bueno, hay varios puntos importantes, pero el punto central es que tenemos con la Constitución de Montecristi y las leyes conexas una situación en que declaramos que hay sectores estratégicos en los que solamente puede invertir el Estado, entre esos electricidad y petróleo. Y el Estado, primero, no tiene plata, y en segundo lugar,
no tiene capacidad operativa, no funcionan las empresas públicas. Y el resultado es que estamos delante de un problema eléctrico que todavía no se soluciona y tenemos una caída en la producción petrolera. Entonces si no se va a atacar por el lado de la Constitución, por todo lo engorroso que es el proceso de un cambio constitucional, va a tener que cambiarse a nivel de leyes para facilitar que haya una inversión privada. Le voy a dar un ejemplo en la parte eléctrica. Yo estuve reunido esta semana con una de las grandes empresas del país a nivel industrial. Ellos habían hecho una inversión para poder tener autogeneración y poderse defender de los apagones, pero la ley les obliga a que ellos le entreguen esa electricidad a las distribuidoras eléctricas, y las distribuidoras eléctricas no pagan. Entonces la compañía ha hecho una inversión, tiene que entregarle a otros eso, no le pagan y no está cubierta contra los apagones. Entonces no hay motivo para que las empresas inviertan a tratar de resolver el problema, porque el gobierno se les lleva la electricidad, no les entrega y no les paga la que se les lleva. Entonces, ese es el tipo de situaciones que hay en la parte eléctrica. Y en la parte petrolera no hay inversión en el petróleo, porque todo es Petroecuador y Petroecuador no invierte y no hay procesos para apertura e inversión privada. Entonces, en ese sentido, esta idea de la Constitución de Montecristi, que el país iba a vivir de la inversión estatal por los altos ingresos petroleros, no tiene sentido, nunca funcionó y ahora tenemos esta consecuencia de que tenemos problemas eléctricos y caída de los ingresos petroleros y eso son partes de otras crisis. Eso es una de las reformas que tiene que hacer. Tiene que hacer una reforma. Para entenderlo mucho más y que nuestra audiencia también pueda entender este espaldarazo, como se lo ha llamado también, esta aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional para un desembolso de 1.000 millones, está relacionado también con la baja del riesgo país y le pregunto si esto permitiría también otros acuerdos con multilaterales, otros apoyos financieros para nuestro país en el futuro. Nuestro país refleja lo que el mercado internacional considera que valen los papeles del Ecuador. O sea, se venden con descuento porque hay posibilidad que el Ecuador no cumpla su pago. Entonces, en la medida en que se considera que el Ecuador a lo mejor no cumple su pago, hay un descuento en esos bonos y eso refleja lo que le costaría al Ecuador si quiere conseguir un nuevo crédito. Por eso es que en el Ecuador tenemos un problema con la deuda, no tanto porque la deuda externa sea tan grande, sino porque no podemos hacer una renovación de los créditos, o sea, conseguir un nuevo crédito para pagar el que se vence. Y ese es el gran problema que tenemos. Entonces, el desafío es bajar ese riesgo país y esta medida ayudará a bajar el riesgo país. La elección de Noboa ayuda a bajar el riesgo país porque había el riesgo que gane Luisa González y sencillamente no pague la deuda. Entonces, esos son factores positivos, pero hay un factor negativo, la caída en el precio del petróleo. Y eso significa que aunque el país tenga voluntad a servir la deuda, a lo mejor no va a tener suficiente dinero para atender sus compromisos porque se le ha caído la renta petrolera. Entonces, todos esos factores inciden en el riesgo país, pero mientras más alto es el riesgo país, más difícil colocar los bonos y en general los inversionistas piden mayor rentabilidad en sus proyectos para invertir en el país, porque dicen, existe ese riesgo. Porque a lo mejor, si yo pienso de que no hay ese riesgo, en lugar de invertir en el Ecuador, compro papeles de la deuda y tengo un enorme rendimiento. Entonces, en ese sentido, es indispensable bajar el riesgo país. Y hoy, a pesar que ha bajado en algo, es el más alto de América Latina, excepto Venezuela y Bolivia, que están pésimos, ¿no? Y incluso Argentina ha bajado el riesgo país por debajo nuestro por la decidida actuación del presidente Milei en reestructurar la economía argentina. Con esta inyección de los 1.000 millones adicionales que se han comprometido a entregar a nuestro país, que como usted lo mencionaba, permitirá una mayor liquidez en el Ecuador para pagar las deudas y para que haya esa inversión en obra pública, ¿esto ayudará al crecimiento económico en nuestro país? ¿Se puede proyectar que esté dentro de los parámetros de expectativa que tiene el gobierno nacional?
Se me corta la señal, Sí, le decía así que con esta inyección de los 1.000 millones y mayor liquidez e inversión pública que existirá en nuestro país, y gracias al Fondo Monetario Internacional, esto permitirá el crecimiento que se tiene como expectativa de nuestro país, los índices de crecimiento del Ecuador propuestos por el gobierno. No escuché, se me cortó la voz. Le agradecemos mucho, sí. Sí, los 1.000 millones tienen como contrapartida que se suponía que este año el país iba a colocar 1.000 millones en el mercado financiero internacional. Y eso, por las circunstancias que tenemos, entre esas las que es el precio del petróleo, torna muy difícil que el Ecuador pueda colocar bonos este año. Entonces, en parte lo que está diciendo el Fondo Monetario es, mire, este requisito que yo le había puesto, por las circunstancias, no se lo voy a poner, sino que en lugar de quitárselo, le doy 1.000 millones más y de esa manera usted tiene ese ingreso que reemplaza lo que no puede colocar los bonos. Entonces, esa es una tabla de salvación que nos ha mandado el Fondo Monetario para aliviar la crisis fiscal que se presentaba muy duro el presente año. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Noticias 7 en la primera emisión. Muy buenos días. Muchas gracias. Hemos conversado con el analista económico Walter Spurrier sobre este nuevo acuerdo y espaldarazo que entrega el Fondo Monetario Internacional a nuestro país. Nos vamos a una pausa y retornamos con más.